El hecho de que creamos poder enfrentar al diablo no significa que debemos quedarnos para hacerlo. Si no queremos que una tentación nos persiga, no podemos quedarnos a coquetear con ella como si en realidad nos importara. Tanto el diablo como la tentación, es mucho más fácil huir de ellos que enfrentarlos. Y la única manera de hacerlo, y escuche esto, es por medio de las Sagradas Escrituras, obedeciendo a Dios en el temor del Señor y con una vida en santidad por medio del Espíritu Santo. En Proverbios capítulo 22 versículo 3 dice lo siguiente: el sabio y prudente ve el mal y se aparta de él, pero el necio e ingenuo se muestra insolente y confiado. Y déjeme decirle que también se repite en Proverbios capítulo 27 versículo 12, acentuando la importancia de la prudencia y el discernimiento. Ahora escucha esto, el sabio no juega con el peligro ni tampoco lo subestima. ¿Por qué? Porque sabe las consecuencias del pecado. Si ve una situación que puede llevarlo a la caída, se va a apartar rápidamente, no lo va a pensar. En cambio, el necio confía en sí mismo y cree que puede resistir y terminar finalmente sufriendo las consecuencias de sus actos. No podemos pretender enfrentar la tentación con nuestras propias fuerzas. Debemos depender de Dios, buscar su dirección y apartarnos del mal antes de que nos atrape. Este es un llamado a la humildad y a la obediencia. 1 Corintios 10:12 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y déjeme decirle que la sabiduría implica reconocer nuestra debilidad y refugiarnos en Dios. Y de hecho no se trata de medir fuerzas con la tentación, el pecado y la maldad, sino de que huyamos de ellas y nos sometamos a Dios. La Biblia es clara y nos ordena: huyan de las pasiones juveniles y sigan la justicia, la fe, el amor y la paz, como dice 2 de Timoteo 2:22. Dios jamás nos ha dicho que debemos quedarnos a probar qué tanto podemos debatir con la tentación y que probemos qué tan resistentes logramos ser sin caer en el pecado. No, mis amados, no, el Señor jamás ha ordenado esto. De hecho, Dios nos ordena que nos apartemos de ello con la mayor prontitud posible y que busquemos lo que agrada al Señor. El enemigo es astuto y busca a quien devorar. 1 de Pedro 5:8. Por eso no podemos jugar con la tentación como si fuéramos inmunes a ella. Muchas personas coquetean con el pecado porque en ocasiones sus efectos no son inmediatos, pero le aseguro categóricamente que sus consecuencias son irrevocablemente seguras. Santiago 4:7 nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero nos sometemos en obediencia a la voluntad de Dios en santidad y luego el enemigo va a huir de nosotros. Efesios 6:10-18 nos llama a vestirnos con toda la armadura de Dios. Y aunque no podemos evitar que el enemigo ataque, sí podemos resistir firmes en Cristo. Jesús nos enseñó con su ejemplo que la victoria está en la palabra de Dios. Cuando Jesucristo mismo fue tentado en el desierto, no argumentó ni razonó con Satanás, sino que respondió categóricamente: escrito está, como vemos en Mateo capítulo 4. Así debemos actuar nosotros, alejándonos del pecado, llenándonos de la palabra de Dios, viviendo en el temor del Señor y dependiendo del Espíritu Santo. Por lo tanto, consideremos que no es prudente en lo absoluto querer probar nuestros límites coqueteando con la tentación. En Mateo capítulo 18, versículos 8 y 9 y Marcos capítulo 9, versículos del 43 al 47, Jesús enseña que si algo en nuestra vida nos hace tropezar, mejor sería deshacernos de ello antes que permitir que nos aleje de Dios. Si hay ciertos hábitos, prácticas, situaciones o incluso relaciones que nos llevan o conducen al pecado o pueden ser herramientas para tentarnos, apartarnos del bien, de todo lo justo, digno y verdadero, pues miren, mis amados, debemos tomar decisiones firmes para alejarnos de ellas, aunque eso implique sacrificar ciertas cosas. Si sabemos que algo puede hacernos caer, vamos a huir, arriba, fuera de esto, porque es más fácil escapar de la tentación que salir de las consecuencias del pecado. Para enfrentar la tentación y vencer el pecado, la Biblia nos da varias claves. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:13 se nos dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir y que junto con la tentación el Señor proveerá la salida, lo cual significa que por difícil que sea la situación y lo vulnerable incluso que podemos sentirnos ante ella, nunca estamos solos ni indefensos porque el Señor es fiel y está con nosotros. En Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11, ya lo vimos, Jesús declaró la palabra de Dios en el desierto como su defensa, demostrando que conocer y aplicar las Escrituras no fortalece contra el pecado. Y una vez más, en Santiago 4:7 se nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La clave está en rendir nuestra vida a Dios, depender de Él en oración y alejarnos de lo que nos hace caer. Y si llegásemos a caer, el arrepentimiento genuino y verdadero no será rechazado por Dios. Primera de Juan 1:9 nos recuerda que Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos cuando confesamos nuestro pecado. La victoria sobre la tentación no es tan solo una cuestión de fuerza de voluntad, no lo ve así, sería un error, sino de una relación cercana con Dios, dependiendo de su gracia y poder. Y mire, si nuestra fe está en Dios y no en nuestras propias fuerzas, ningún dardo del enemigo podrá derrotarnos, porque nuestra fuerza proviene del Señor y aferrados a Él, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Paz, gracia y misericordia del Señor sea con todos y que Dios le bendiga.